Bueno, continuamos aquí en la 97.1 con Hacia Dónde Vamos. Son las 21:16 ya de la noche. Ya la gente prepara ya la comida, imagino. Como estamos con el debate ese de la comida. Nosotros, como les decíamos anteriormente, hasta las 22 vamos a estar aquí con Hacia Dónde Vamos, tratando de traer todo lo que tiene que ver con la actualidad ambiental, en este caso socioambiental. Y al principio del programa hablábamos, Lor, sobre esta situación de clima que se viene dando y que el último fin de semana fue bastante complejo y complicado para varias ciudades, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino que se extendió hacia otras ciudades de la Argentina. Además, no sé si a vos te está pasando, ya la gente ya habla del cambio climático, porque como lo siente en la vida cotidiana, hay cambios de temperaturas en realidad, o precipitaciones más copiosas, ya habla la gente del cambio climático, y de hecho las alertas que tuvimos durante todo el fin de semana, incluido jueves y viernes, también nos marcaron que algo está pasando, ¿no? Que ya no podemos negarlo. Pero como ni vos ni yo somos especialistas. ¿Cómo que no? Especialistas para hablar de puntualmente la cuestión meteorológica, por eso lo sumamos a Juan Díaz, nuestro compañero columnista y meteorólogo. Último meteorólogo. Primero sos nuestro compañero, sos nuestro columnista y después meteorólogo. Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿Todo ¿vos? Tranquilo? Bien. Venías de la marcha, nos estábamos contando. Sí, hablábamos ahí afuera del aire. Vine de la calle, digamos, de la marcha. Sí. Porque también hace a que yo esté hoy acá. Claro. Muchos de los spots que se lanzaron para la marcha, promocionando la marcha de hoy, hablaban de eso. ¿Qué lugares ocupamos el día de mañana una vez que uno es profesional formado en una universidad? Y entonces, bueno, también está bueno en esto, reflejarlo en esto. Uno, para ser experto, como bromeábamos recién al aire, uno necesita estudiar. Y para poder estudiar necesitamos que siga existiendo la universidad. Porque si pasáramos solo a una universidad privada, como se plantean los proyectos del gobierno actual, hay carreras que seguramente no se dictarían y son muy importantes. Sí. A ver, no es rentable para un privado abrir meteorología cuando tiene 50 inscriptos al año. No, por supuesto. Por dar un ejemplo, pero un estado necesita meteorólogos. Sí. Y hay otras carreras que podemos decir lo mismo. Yo el otro día tuvimos una reunión con un proyecto de hidráulica de la Facultad de Ingeniería, particularmente Ingeniería Hidráulica, y la carrera tiene 15 inscriptos al año. Claro. Ahora, nuestro país se alimenta de energía producida a través de represas y ahí hay un ingeniero hidráulico. Sí, no, es como una reflexión sumamente simple de hacer, pero no la tenemos muy presente, ¿no? Porque estamos inmersos en una sociedad en donde solo se piensa en obtener dinero de manera fácil. Claro. Y para esa sociedad o para esos niños y niñas que hoy están creciendo, el esfuerzo del ir a estudiar, de tener un título, si eso no me va a dar plata, claro, ¿para qué lo quiero? Y este gobierno es de esos. Sí, tal cual. Pero bueno, también hablábamos recién de esta situación que se ha dado este último fin de semana, estos últimos días, con respecto a las alertas, con respecto a lo que se vio en imágenes. Vimos imágenes de lo que pasaba en la costa bonaerense, ¿no? Ese también es un punto clave para tratar, que lo hemos hablado, cómo el avance del mar empieza y cómo tenemos una costa cada vez más chica, tenemos cada vez menos posibilidades y encima también un avance inmobiliario sobre eso, ¿no? Que son como un combo que ahí erupciona lamentablemente. Pero bueno, por eso queríamos charlarlo con vos en realidad, ¿no? Todos estos eventos climatológicos, cómo se fueron acentuando y cómo nos damos cuenta que se van acentuando por la crisis climática. Sí, ahí lo que está bueno, pues vos decías, la gente ya reconoce el cambio climático y hay otra palabra que ya fuimos aprendiendo como sociedad, es ciclogénesis. Sí, es una palabra que aparece y ahora es como que bueno, ya es conocida, ya la usamos. Ya sabemos que en algún momento ya la escuchamos, que es justamente lo que tuvimos el fin de semana. La ciclogénesis es el proceso que da la formación del sistema de baja presión, que le llamamos ciclón. En nuestras latitudes es ciclón tropical, que no es tan intenso como el tropical, como los huracanes que vemos a veces sobre todo Centroamérica, en nuestra región. Ahora, que no sea tan intenso como un ciclón tropical, no quiere decir que no sea intenso. Lo que tuvimos fue, primero, un desarrollo de tormentas, tanto el jueves como el viernes, y después un viento sostenido en dirección suroeste, que generalmente nosotros el suroeste no lo asociamos con problemas con el mar, a priori, o con el agua, acá en el Río de la Plata. Yo digo suroeste y nadie piensa en crecida del Río de la Plata. Claro. Porque estamos acostumbrados a la sudestada. Ahora, cuando el viento del suroeste es sostenido,
genera un proceso de transferencia hacia el mar que hace que el viento, que el mar aumente su nivel, que fue lo que provocó que ya habían salido las noticias como mega olas que iba a haber en la costa. Pero el problema acá no fue la altura de la ola, el problema fue hasta dónde llegaron las olas. Claro. Pues estamos en una época donde la gente no suele ir a la playa, entonces no era un problema la actividad del mar, digamos la intensidad, pero sí esto que le llaman como onda de tormenta a los oceanógrafos, que es una tormenta por cómo cambia la marea en el mar, no estamos hablando de una tormenta meteorológica, que esto lo que provoca es que cambie la marea, aumente la amplitud y hace que esto que avance cada vez más adentro, que es lo que se vio, creo que Montehermoso fue una de las localidades más afectadas, con prácticamente muchos balnearios destruidos. Se veía esto como que la espuma salía por detrás de los médanos de la playa, digamos, Sí. avanzaba mucho. Y esto afecta justamente a las construcciones que están donde no deberían estar. Ahí está la clave, en realidad, ¿no? Porque lo que siempre pasa acá, pasa mucho a veces cuando se inundan lugares que eran humedales y había una construcción. En realidad la naturaleza recupera el lugar que siempre supo tener. Tal Si cual. uno habla, volviendo a otras carreras, si uno habla con un oceanógrafo o habla con un ingeniero hidráulico, con un hidrólogo o un geólogo, te va a decir, vos tenés el río, que es por donde tenés el cauce, por ejemplo, hablando acá del Río de la Plata, pero después tenés tú una zona de costa que en realidad hay que dejar libre, que hay un montón de leyes que dicen, che, no, en esta zona no se construye, después tú tienes una zona libre de costa. Claro. Pues sabemos que la marea cambia, que el nivel del río cambia. Ahora, cuando eso no se respeta, cuando se hace la vista gorda, empezamos a ser cada vez más vulnerables. Y ahí el problema es cuando se generan estos fenómenos o impulsados por el cambio climático a ser cada vez más intensos, a que, che, bueno, cuando el mar recupera o avanza sobre su nivel, avanza cada vez más hoy en día. Entonces ahora el problema es vos tenés la casa donde no tenía que estar y todos empiezan a decir, bueno, para mí nadie me dijo esto, lo otro, porque pues nadie quiere perder ahora sí el costo económico. De hecho, yo tengo mi casa, tengo el que tiene un edificio que compró capaz como inversión, le dijeron, no, vamos a hacer una inversión en Pozo acá, está todo bien, y decir, che, construyó un departamentito con una habitación para alquilar y tener un mango más. Sí, sí. O sea, hay un montón de realidades ahí que donde obviamente en realidad el que especuló y sacó más ganancias es la parte inmobiliaria, que siempre es como una palabra o es un sector que está en mucha pelea con lo que somos meteorólogos, hidrólogos, por esto. Porque nosotros ayudamos con los datos meteorológicos a hacer mapas de riesgo, por ejemplo. Hay un mapa que desarrolló la Universidad de La Plata para la Ciudad de La Plata y alrededores de un mapa de riesgo hídrico para la Ciudad de La Plata, que es un mapa donde dice, bueno, miren, si llueve, lo mismo tomando la inundación del 2 de abril, si llueve esto, estas son las zonas de riesgo de la Ciudad de La Plata. Acá no habría que tratar de construir, o en realidad esto es una herramienta para empezar a planificar, que es lo que debería tener todo un municipio. Yo tengo una herramienta, yo tengo mi localidad hoy como está, hago mi mapa de riesgo y digo, bueno, estas son mis zonas inundables, mis zonas más vulnerables. Pues después lo que está bueno con ese mapa es cuando uno empieza a jugar y a solapar distintas capas. Por ejemplo, vos tenés el mapa de riesgo de La Plata, tenés todas las escuelas ubicadas en puntos. ¿Por qué hablo de las escuelas? Cuando hay inundaciones, ¿dónde pensamos siempre a priori a dónde llevaríamos los evacuados? Tal cual, sí, Y sí. siempre se piensa en escuelas o en un club. delegaciones municipales Claro, o sí. clubes sociales. Bueno, muchas veces esos lugares están lastimosamente en zonas inundables. O capaz no la escuela o el club, pero se llega por dos calles que están inundadas 3 cuadras antes. Entonces tampoco Claro. puedo llegar. Inhabilitado para acceder. Claro, entonces ahí es cuando uno empieza a generar herramientas que te permiten planificar sobre estos fenómenos, que es ahí donde uno empieza a ver las consecuencias del cambio climático desde dos perspectivas. Pues tenemos la perspectiva de los fenómenos meteorológicos, que los estudiamos hace un montón de años, y más reciente en el tiempo, creo yo, que le agregamos y le hicimos bien al cambio climático, es la cuestión social. Ya no lo estudiamos solo meteorólogos. Ya el cambio climático, que ya lo hemos hablado, es este problema que es de todos y tenemos que estudiar cómo nos impacta. Y el cómo nos impacta depende de la meteorología, pero también depende de cómo está construida la casa, con qué material, dónde está construida. Eso nos impacta. A ver, por ejemplo, con esto de los vientos intensos, ocurrió el fin de semana, creo que fue el día 6, no me acuerdo qué día, Sí, si fue jueves, cayó, viernes, creo qué que cayó, jueves. pero creo que Sí. fue el jueves. Hubo una tormenta que se llama supercelular que provocó un tornado en la localidad de Las Flores, centro de la provincia de Buenos Aires. Y ahí lo que hablábamos con unos amigos de la facultad era, sí, un tornado fue intenso, fue una categoría 3 de una escala de 5, con lo cual fue bastante intenso, se vieron daños bastante graves. Y una cosa que hablábamos nosotros es, nosotros sabemos que hay tornados en Argentina y sin embargo no construimos con sótanos. Claro. Porque tenemos la idea en la cabeza de que cuando viene el viento fuerte la construcción de cemento se la banca. Tenemos esa concepción.
Sí, no, ni siquiera tenemos la concepción de que de esa idea ya pasaron muchos años y que ahora se construye con otros materiales encima. Claro, y ahora estamos tendiendo a nuevas tecnologías por una cuestión de costo económico, de rapidez de construcción, Tal cual, sí. de minimizar muchas veces esto, a la falta de a veces de climatología en algún lugar. No, hacer la losa y usás el framing en Durlock, Claro. construcción en seco, como se conoce. Construcción en seco, sí, es sí. más rápido, en 6 meses tenés una casa rectangular, 60 metros cuadrados, querés reformar vos, tirás vos una pared y mucho cemento. Sí, sí, es como, es la inmediatez de esta... No está pensado que desde lo estamos- ambiental, No. que además con la cuestión de la sonorización, con la cuestión de la refrigeración, Sí. tienen otras facilidades, ni siquiera está pensado en esos términos, está pensado como lo más rápido, lo más accesible, entre comillas. Pero, por ejemplo, en mi caso particular, que la persona con la que convivo es arquitecto, él sí se estudia en la universidad esta posibilidad de las diferentes construcciones de acuerdo al clima en donde estás ubicado. Por ejemplo, en Bariloche es con determinada material, en el sur es de otra forma, en el sugiere. norte. No, estudian los climas en una materia específica donde se habla. Pero después, a la hora de implementar... Vos hoy buscás a un arquitecto para que te haga una casa, son muy pocos los que te están bajando esta posibilidad de decir, che, mirá, y te utilizan la meteorología o los climas diferentes para decir, che, mirá, necesitamos acá construir de otra forma, porque a un sótano, como decías vos, algo tan básico que no es algo que se construya Que estemos acá. acostumbrados. No, O sea, para nada. Vimos toda la vida películas de Estados Unidos, Sí. series de, Sí. de terror con el monstruo en el sótano. Sí. Ahora, yo en mi vida vi una No, casa con sótano yo en La Plata. tampoco. O sea, veía una película de terror y no tenía ningún problema. No. Ahora, por ejemplo, ahí con eso uno empieza a reconocer construcciones más viejas de los lugares que respetaban de cierta forma esa idea. Por ejemplo, en el techo bien a 2 aguas en las zonas donde nieva. ¿Por qué? Sí. Porque si vos tenés una losa se acumula nieve. Y Techo eso- a 2 aguas hasta el piso, listo, punto. Que la nieve caiga y corra, Sí. se salga. Techo a losa en otros lugares, más madera, porque era el recurso que está en algunas zonas, pero también porque capaz es mejor aislante la madera que otro material, o no tengo acceso a otro material. También pensaba, me quedé anclada, volviendo a lo que estabas hablando, en la ciudad de La Plata se presentó el plan, si el plan está actualizado, porque tenía entendido que en la mesa de riesgo que se había armado hace unos años atrás en infraestructura, por ejemplo, la ciudad de La Plata nunca había presentado el plan. No sé si ahora con esta nueva gestión sí, porque además, ¿quién hace el plan? Ahí hay varias cuestiones que empezamos a entrar más en la cuestión de la gestión. El mapa que se elaboró desde la Facultad de Ingeniería a partir de la inundación es un mapa que la universidad puso a disposición. De hecho, un poco la idea de hablar de este mapa era hablar de un concepto que lo estuvimos hablando fuera del aire y preprograma, que es el concepto de ciudad inundable. Porque es un problema hoy de la provincia también, de la provincia de Buenos Aires. Traje algunos datos ahí a colación de la provincia de Buenos Aires, que es, nosotros vivimos hoy en una ciudad que es una ciudad que se inundó y se va a seguir inundando. Es una realidad, nos guste o no, tiene esa realidad. Entonces, el conocimiento científico desde la universidad es, bueno, tenemos esta situación, hay que actuar. El que hay que actuar arranca con la gestión. Lo que yo tengo entendido, lo que siempre he hablado con la gente de hidráulica, es que ellos presentaron el mapa, digamos, lo pusieron a disposición de la municipalidad, pero hasta ahora las distintas gestiones de la municipalidad no han tomado el mapa como herramienta propia. De hecho, el mapa está a disposición en una web que se mantiene a través del CEDICI de la universidad, porque es información pública. Se hizo con relevamiento de los distintos censos, con lo cual es toda información pública, pero no es hoy una herramienta de tomada de decisión para el municipio. Claro, y que además ese mapa tiene que estar acompañado de un plan estratégico en caso de inundación, de qué manera se va a poner a salvo a la población. Sí, fue... Tampoco está hecho. Claro, no, María Inés Bota fue una de las que participó. Nosotras hicimos entrevista con ella, ¿te acordás, Lore? Y ella nos explicaba esto que decís vos, Juan, ¿no? Que la idea es que haya en algún futuro colaboración, por lo menos es un antecedente que queda, pero es lo que dice Juan, que hay una realidad que nosotros no podemos cambiar, y que es la ciudad de La Plata ya sufrió una inundación. Y es probable que, lamentablemente, por cómo están las lluvias en los últimos años, con esto que es la crisis climática, eso se pueda repetir. Ojalá que no de la magnitud que sucedió, pero sí hay una posibilidad, Bueno, entonces pero hay que actuar en desde el eso. 2013 a hoy está el plano, está puesto a disposición de las gestiones, y las gestiones
no lo toman ni lo trabajan. Eso es lo que estamos viendo. Pasa que ahí el problema... Y no es solo ver el plano, es qué plan de estratégico... Es que el mapa es el mapa es el punto de partida. Claro. El mapa es, estas son las zonas inundables y en realidad uno tiene que hacer más de un mapa. Más allá de las obras, sino qué hacemos cuando por se eso. inunde. Claro, pero ahí, pues, yo siempre lo he hablado con ingenieros, con los que armaron el mapa, la parte hidráulica, es, ustedes tomaron esta lluvia. Bien, tomaron 400 milímetros. Ahora, los platenses sabemos que con 100, Plaza Paso es intransitable. Todos sabemos que cuando empieza a llover mucho no hay que agarrar calle 13 porque Plaza Paso se inunda. Y otras zonas más nuevas ahora que con las construcciones, avenidas ensanchadas, falta de obra de cloacas y eso también. También, entonces ahí el mapa uno debería armarlo como escalado de distintos tipos, distintas intensidades de precipitación, pero es una herramienta de base. Después, hasta ahí llega, la universidad puede armar ese mapa y después ahí arranca, o debería arrancar la labor entre la universidad con el municipio de La Plata. Y es más, a mí siempre me gusta hablar del Gran La Plata, como queriendo hacer parte de La Plata, Ensenada y Berisso, porque la universidad tiene la ventaja de que tiene territorio, o hace su territorio en los 3 municipios, digamos, y la realidad es que el platense se siente amigo y hermano de bericense y el ensenadense, digamos. No hay divisiones. No hay divisiones. Claro. Entonces es como decir, tendremos que juntarnos los 3 municipios, la universidad, tenemos también la UTN que también puede aportar, es decir, juntemos, hagamos una mesa de expertos. Tenemos este problema que son las inundaciones. Bueno, armemos un mapa para saber que los vecinos sepan actuar o cómo actuar cuando hay una inundación, cómo responder, y después se van planificando obras, porque hay una realidad, vos puedes hacer obras y obras. Ahora, jamás va a haber una obra que haga que no te inundes, al menos en alguna parte del municipio, claro, porque es una cuestión climatológica de estamos en un lugar donde llueve mucho, donde el territorio era un humedal y hasta incluso en algunas zonas del municipio de La Plata la altura es menor al nivel del mar. Claro. Entonces es totalmente inundable. Es totalmente inundable y es algo que naturalmente se inundaba y por eso acá no había una fauna autóctona cuando se armó la ciudad de La Plata que vos digas, hubo que desplazar un montón de animales porque como era una zona inundable, una zona de pantanos, tenía animales de pantanos, no teníamos caballos dando vuelta, digamos. Claro, sí, eran animales que estaban relacionados con ese contexto. Ahora, yo me pienso, ¿no? Cuando vos hablas de las lluvias, hablamos de que hay un fenómeno climatológico puntual que tiene que ver con las lluvias y que ahora encima las venimos sintiendo cada vez más, ¿no? Más copiosas, cambiaron, ya no son las mismas lluvias. Sí, ahí lo que nosotros estudiamos, y acá me va a salir, justo hoy vamos a relacionar todo con la universidad por mi parte. Nosotros tenemos desde 1885, 1 de septiembre de 1885, cuánto llovió cada día en la ciudad de La Plata. Desde septiembre de 1885. Ah, es un montón. Sí. Desde 1800. 1885. Claro, es realmente un material muy valioso. Y tenemos cuánto llovió por día en la ciudad de La Plata. Entonces tenemos fundamento para hablar hablar y decir, la inundación del 2 de abril fue la más intensa en los últimos más de 100 años. Tenemos fundamento para decir, cada vez está lloviendo más en menos tiempo y está cambiando, que es donde empieza a cambiar la climatología. Nosotros los meteorólogos, la climatología la hacemos por una cuestión de comodidad cada 30 años. Bien. Hay distintos fenómenos en el medio, entonces que van cambiando la periodicidad de las ondas, digamos la frecuencia, análisis de las frecuencias, de los fenómenos de lluvia, de temperatura, entonces se toman 30 años. Y generalmente tomamos, hoy la climatología que se usa es desde 1990 al 2020. Tomamos como décadas enteras para no complicarnos la cuenta, los bloques, el algoritmo que hay que hacer y más. Pero cuando vos tomás esos bloques de 30 años hacia atrás, ves que la climatología fue cambiando y que justamente cada año llueve más. Y aún así se sigue superando. Hoy, para salir un poco de La Plata, hoy la provincia de Buenos Aires tiene 28 municipios que ya llevan registrado más de la mitad de la precipitación esperada para el año. Wow. Y estamos en el mes de 5 mayo, iniciado, con el fenómeno del Niño por apareciendo. Claro, una proyección que suma un montón para la prevención. Suma un montón para la prevención, y también para hacer un análisis de saber que ya hay rutas que ya están dañadas. Claro. Que necesiten obras urgentes
y que no la van a tener en este contexto seguramente, y que eso va a aumentar los accidentes de tránsito, va a aumentar la cantidad de campos que vamos a ver bajo el agua hacia septiembre y fin de año. Entonces, ¿por qué? Pues ya sabemos, nosotros vamos midiendo el estrés hídrico en cuanto a cuánto llueve y cuánto el suelo va agregando, y eso tiene un equilibrio que es todos los años nosotros sabemos que llueve cierta cantidad de agua. Entonces, que estemos en mayo, recién empezado mayo, y que ya tengan más de la mitad, y con esta proyección del fenómeno del Niño, que otro programa podemos explicar bien para todos los oyentes qué es el fenómeno del Niño, que también empieza a ser reconocido en la audiencia, estamos esperando que a fin de año empiece a llover cada vez más. Claro. Y empieza a llover más cantidad de agua. Entonces, si esperamos hacia fin de año un año más húmedo, más agua, y ya estamos llegando como que el tanque lleno, va a empezar a rebalsar. Claro. Sí, vale aclarar que acá lo que está más complicado son las rutas nacionales, todo lo que en provincia de Buenos Aires atraviesa rutas nacionales, porque lo que es provincia vemos el esfuerzo constante, ¿no? De ir, pero te lleva puesto el clima. No, lo que pasa es que una provincia no está aislada, ese es el problema. No, la provincia de Buenos Aires depende de nación, formamos parte de la nación argentina, y cuando hay un gobierno nacional, como estamos observando, que no tiene esas políticas y que elige no justamente digamos, mantener las rutas, hacer rutas nuevas y demás, bueno, complicadísimos con esto que nos está explicando Juan. Las lluvias también se están dando que en periodos más cortos llueve mucha más cantidad. Eso también es un fenómeno nuevo, ¿no? Sí, lo que nosotros vemos es que se intensifican las tormentas. Sí. Entonces, en algunas localidades, capaz en el año llovió lo mismo que se esperaba, digamos, o se supera levemente el promedio. Pero esa lluvia, en vez de haber sido registrada en 100 días, se registró en 30. Claro. Entonces, esos 30 días que llovió, te llovió 3 veces más de lo que vos estabas acostumbrado. Entonces, ahí no hay sistema de respuesta que aguante y tenés la inundación. Y la inundación te provoca en lo inmediato pérdidas económicas, lastimosamente en muchos casos pérdidas de vidas humanas. Las últimas inundaciones grandes, Bahía Blanca, La Plata, han provocado pérdidas de vidas humanas, digamos, que siempre son tragedias, pero también te provoca pérdidas económicas, desde perdí un auto, perdí el primer piso de mi casa, perdí hectáreas de cosecha, animales ahogados, y todo eso es pérdida económica al país, pérdida productiva que no se recupera, y que ahora cuando se espera, siempre cuando mi tío es ingeniero agrónomo y siempre me habla de, bueno, cuándo va a llover, pero siempre después me dice, bueno, para que llueva lo suficiente, claro, no más. Que no llueva, que no se vaya... Que no se nos vaya para el otro lado. Y entonces ahora estamos pasando eso. Nosotros en pandemia, muchos se van a acordar, tuvimos una época de sequías muy fuertes, donde la gente salía, cuando se pudo empezar a salir, se sacaba fotos en donde debería estar el río Paraná, en la costa de Rosario, en la costa de Santa Fe. Sí, sí. Y ahí donde, acá estaba el río y los viejos, se veían los viejos. Bueno, ahora va para el otro lado del agua. Tal cual. Es un fenómeno que va avanzando. Juan, nos quedamos ya sin tiempo. No sé si querías agregar algo más que te haya quedado pendiente, pero me parece muy interesante esto que nos trajiste de poder hablar de la ciudad inundable, ¿no? Y de que las herramientas que tenemos desde la meteorología para poder trabajar esto también. Claro, sabemos que es inundable gracias a la meteorología. Ese sería el resumen. Sí, la idea acá es, solo de Yapa, aprovechar a mencionar que es un proyecto de la universidad, que se llama Hidrología Comunitaria, que se puede buscar así en Instagram como Hidrología Comunitaria, que son quienes toman justamente la información que recabamos los meteorólogos y son los que trabajan con esto, el mapa de riesgo, los protocolos de inundación, y son quienes llevaron adelante esta idea de la universidad de hablemos de ciudad inundable, y armaron un manualcito que ellos tienen colgado en sus redes que habla de esto. Bueno, ¿qué debería tener uno en cuenta para cuando se prevé una posible inundación? Que entonces ahí uno que debería hacer es tener ese material siempre a mano y usarlo, o estar atento a las alertas meteorológicas. Entonces cuando uno ya sabe que viene una lluvia intensa o una tormenta, tener a mano lo que nos indica el manual. Es una forma de que tiene la universidad de, bueno, ponemos al conocimiento de todos las herramientas. Sabemos que falta, pero... de dónde se puede ver. ¿Cómo se busca, Juan? Como Hidrología Comunitaria. Hidrología Comunitaria. En Instagram es así, el Instagram, que es un proyecto que es un loguito que es como una gota de lluvia con una casita adentro. Y ahí tienen un link, esto es Linktree con un montón de links y demás, y uno de esos es el concepto de ciudad inundable.
Me encanta. Y eso es para la Ciudad de La Plata, exclusivo. Está hecho para la Ciudad de La Plata y abarca algunas partes de Ensenada y Berisso, pero es principalmente el casco urbano de la Ciudad de La Plata y alrededores. Bueno, y para los que están en duda todavía de la universidad pública, ¿no? Bueno, esto es universidad pública, lo que nos trajo Juan, ¿no? Este material, esto de poder reconocer una ciudad inundable, de que haya soluciones, de que haya alternativas, y la metodología, ¿no? Como nos trae él para poder entender lo que se puede llegar a venir y cómo estar preparados para eso. Así que, Juan, un placer que te hayas venido hoy, a pesar del cansancio de la marcha, de que estuviste presente en todos lados. Sí, gracias por la lucha, porque en representación de todos los estás haciendo. Bueno, así que muchas por gracias. nada que agradecer, como siempre digo, encantado de estar y bueno, estaremos de vuelta en 15 días. Así Buenísimo, es, te gracias, esperamos. Juan.